A ver, muchachos, quería conversar con ustedes antes de poder empezar la clase sobre el nuevo formato que se ha adoptado para enviar las tareas. Es decir, de ahora en adelante, las tareas que sean enviadas, sin importar de la asignatura que sea, incluye informática, todos los archivos que ustedes suban deben tener una estructura. Es decir, ya no los voy a guardar como lengua 1, lengua 2, lengua 3 y todos los que necesite, sino lo voy a hacer de una nueva forma. Entonces necesito que estén un poco más para poder tratar de este tema que ustedes van a utilizar para membretar sus tareas. Ya le hice una pregunta. Dígame. Para hacer eso, para subir los deberes en el Classroom que no sean en digital, ¿cómo le cambiamos? Porque ahorita acabo de intentar en un deber de biología y no se puede ni en la computadora ni en el teléfono. Yo creo que es imposible que en el teléfono podamos cambiarle el nombre a las fotografías. Entonces estamos limitados Bueno, a igual en la comp, ¿cómo fotografías, le hacemos? compus, a cambiar el nombre. Creo que eso se puede hacer. En la compu te puedes descargar la imagen en la computadora y cuando te bajes en imágenes en la computadora, le puedes renombrar ahí. Tienes que republicar. Sea una imagen, ¿no? Le puedes cambiar el nombre si es que si te la envías a la computadora. Mira tu Sí, la tienes Instagram. que- Mira tu Instagram. A ver, Voy. a pesar de que yo les dije, Haces tus fotos. vamos a volver. Dame para hacer, yo edito en Instagram, te estoy editando ahí para que luego solo subas, no me dejas. Es que no es mi Instagram, que voy a hacer todo. Apaguen sus micrófonos. Bueno, pero necesito que la aplicación de Instagram. Muchas gracias. A ver, entonces de ahora en adelante ustedes saben que tienen que enviar sus tareas de la siguiente forma. La T, que viene a ser el símbolo de portafolio, luego van a escribir la fecha. Recuerden que la fecha se ha propuesto en formatos de año, mes y día, separado por puntos. Luego van a poner otro guioncito y van a escribir su apellido. Y finalmente van a poner iniciales. ¿Qué sucede si es más de un archivo que tienen que enviar? Al final le van a colocar el número del archivo, por ejemplo, número 1, número 2, cuando son fotografías. Y, por ejemplo, quedaría así. P.2020-0416 y luego iría un apellido inicial de mi nombre. De ahora en adelante todas las tareas van a ser entregadas así. Esto incluye también informática y el resto de asignaturas. Entonces, yo creo que ellos han de haber dicho, pero solamente de esta forma se van a recibir las tareas. ¿Está claro? Ya, muy bien. Licencia me vio el mensaje que le envié. Sí, hoy en la mañana vi, después ya hablamos de eso, ¿ya? Ya. A ver, una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Hemos revisado ya algunos textos no literarios. Y para eso vamos a pedirle a ver, veamos quién está por aquí. Farid, que nos haga acuerdo de qué textos no literarios hemos visto. Los textos no literarios eran, digamos, o sea, acerca de las noticias, o sea, tipo de la actualidad, o sea, de la... No, ficticios, creo. Ya, O eso son, o es viceversa. ya, muy bien. Vimos ya cuál era la definición del texto no literario. Ya habíamos visto que los textos no literarios son aquellos que me sirven para hacer algo, es decir, tienen utilidad práctica. A ver, ahora antes de continuar, otro punto. Como ustedes saben, la semana que viene es el 23 de abril que se celebra el día o la fiesta de la lectura. Entonces, hay actividades que se van a realizar por esta fecha. La primera de ellas, recuerdan que yo les había dicho que teníamos la oportunidad de hablar con Alejandro Rivadeneira, que era el autor de Tuya Vida. ¿Se acuerdan? Ya. Resulta que este autor está dispuesto a conectarse con nosotros para que podamos desarrollar con normalidad lo que habíamos planteado, que era hablar con él sobre las obras que él había escrito y habíamos leído. Pero es importante saber si estamos en capacidad de hacerlo, con sinceridad. No. Porque si ustedes creen que no podemos mantener este diálogo conversatorio con el autor, entonces no lo hacemos. Díganme. Hablen, por favor. Estamos en capacidad. Sí, no. No. No, yo cacho que tampoco que no. Ya si quieres decir que no están leyendo los libros.
Entonces, eso quiere decir que el otro primero será el que asista al conversatorio con el autor. Listo. No Veamos. es que no leamos, es que no estamos en condiciones. ¿Por qué no están en condiciones si debían haber preparado incluso lo que habíamos leído? Si habíamos leído parte de ese texto en el mismo colegio y leímos juntos. Entonces, qué complicado es llegar a un conversatorio que no nos El libro que me perdió. pero te di otro. A ver, listo. Entonces, ustedes van a realizar otra actividad. La actividad que ustedes van a realizar es la siguiente. La siguiente semana, las tareas de lectura sí pueden ser enviadas, entonces van a tener una semana para planificar un tiempo con su familia, es decir, deben reunir a todos los miembros de su familia de 20 a 25 minutos. Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Se supone que deben haber terminado de leer ya su libro Amigos en Apuros, y quien no tenía Amigos en Apuros tenía que haber leído la guía. Entonces, ahora, en base a la lectura del libro que ya finalizaron, van a hacer lo siguiente. Van a hacer un gráfico, un dibujo, un collage con la escena que más les impactó del texto y lo van a tener como material. Entonces, el día que yo reúna a mi familia, voy a utilizar el collage o el dibujo que hice y les voy a contar la historia que yo leí. Es decir, ahora yo soy quien les va a contar a mis papás una historia ¿Toda sobre la historia o solo el hecho que más nos impactó o nos gustó? la historia. Y al final les decimos qué tiene que ver el dibujo con la historia. O les podemos preguntar qué tiene que ver mi dibujo con la historia. Pero tenemos que volverles a contar la historia de forma muy sintética y muy rápida, porque es una historia muy cortita y bastante interesante. Entonces, cuéntenles la historia a los miembros de su familia. Luego de contarles la historia, van a hacer lo siguiente. Van a hacer un video junto a su familia. El video no tiene que superar el minuto 30. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el video? Vamos a plantearle la pregunta a cada miembro de la familia de por qué es importante la lectura en esta etapa de mi vida. Entonces, quizá mi mamá dirá, la lectura no es importante porque no leo. Quizá mi papá dirá, la lectura es importante porque yo hago tal actividad. Entonces, Dicen una voy a pregunta. recoger las opiniones de los miembros de mi familia sobre por qué es importante la lectura. Eso es lo que van a hacer. Ya. Una pregunta, Lizzy. Dígame, Martín. A ver, Vera, digamos, ¿es necesario con toda la familia? Puede ser con una u otra persona así. Lo óptimo es que sea con la mayor parte de tu familia. Por eso digo que tienen una semana para planificar en qué momento pueden Y es reunirse. muy complicado. Le dicen una duda, ¿de qué libro hay que hacer? De Chuya Vida, tú, Dimitri, haz el de que estábamos haciendo de Chuya Vida, ¿te acuerdas? El que leímos de cuentos. Le cuentas a tu mami de qué trataba. Uno de No los he cuentos. leído ningún capítulo, así Sí, leíste uno con todos nosotros. El primer capítulo leímos juntos. que pero hasta ahí, No, no el entendí. capítulo. ¿Cuál es la tarea? Entonces, haz el primer capítulo. El resto tienes que estar trabajando con amigos en apuros. Dicen, ¿cuál es la tarea? No, no. La tarea es elaborar un video con la familia que diga por qué es importante la lectura después de haberles contado la historia de amigos en apuros. Solo es con la mayor parte de la familia. No escuché este Vital. A ver, hago un video solo preguntándole sobre por qué es importante la lectura, ¿no es cierto? Sí, pero antes debes contarles, debes resumirles el libro Amigos en apuros. El Ya. dibujo que ustedes Dicen, hagan y debe es con estar la en mayor parte de la familia, ¿no es cierto? la mayor parte de la familia. El Si dibujo es que solo ustedes hagan mi debe estar mamá. en el video ya con su mamá. Entonces, Mm. recuerden que no debe superar el minuto 30. Esa es la actividad que vamos a hacer por la semana de la lectura. Listo. Actividad clara. Ya. Ahora sí, vamos a empezar con lo que vamos a revisar esta semana. Y ya vemos, Andreita, cómo hacemos para que se unan los que quieren participar, ¿ya? Bueno, vamos a empezar. Entonces, ustedes por favor ubiquen en su cuadernito la fecha de hoy. El tema que vamos a revisar hoy es del manual. Y pongan en la clase, por favor. Manuales. Y muy bien. Entonces, mientras ustedes trabajan con esta pequeña partecita,
Yo les tomo lista, ¿ya? Aguayo, Araujo, Presente, Presente, Licen. estoy aquí. Mateo Ávila. No. Martín Carrera. Dani Chang. No. Evelyn Chicaiza. ¿Estás por ahí? Sí. Roberto Chiriboga. Nicole. Presente, Licen. A ver. Y el resto ya le pongo en la lista así. Creo que solamente Sebastián, ¿estás por ahí? Ya. A ver, chicos, entonces vamos a ver este tema de aquí, ¿ya? Ya les digo qué es lo que van a enviarme como evidencia de la actividad. Entonces, por el momento, mientras vayamos viendo, Profe, vea, sí estoy aquí. Hágame caso. ya te vi. Espero que no. Ya, gracias. A ver, entonces vamos a empezar a trabajar con esto, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a responder varias preguntas. La primera pregunta es un manual. Y esta pregunta nos la va a responder Sebastián. Sebastián, ¿qué es un manual? ¿Qué es qué? No lo escucho, profe, perdón. Licen, tenemos que responder las preguntas en el cuaderno, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es un manual? Yo. Ya les vamos a responder juntos. ¿Qué es un manual, Sebas? O sea, a ver, según lo que yo sabía, un manual es una guía para un usuario. Ya, un manual es una guía para un usuario. Muy bien. ¿Qué más puede ser un manual, Estevitan? Estevitan, ¿qué más puede ser un manual? Ya ven, dormidos. A ver, Magus, ¿qué más puede ser un manual? Yo puedo decirle, hay Martín, chance. dígame qué es un manual. Ya, una guía de instrucciones que te ayuda para cierto trabajo que puedes hacer tú. Ya, muy bien, Martín. Muy bien. Entonces, ¿Vas a dar vamos a ver punto, tal vez? si el manual. Sí, yo les estoy guardando aquí puntos, no se preocupe. Qué bonita. Dicen, Dígame, Dani, querida. em, dijo que había que poner el manual de tema, ¿verdad? Sí, Ya, y no hay ningún objetivo ni nada. aquí está. Espere. Oh, estaba compartiendo ya. Gracias, Mami. Ya. A ver, entonces vamos a ver que el manual es un tipo de texto no literario. Y cuando nos referimos a textos no literarios, recuerden que todos los textos no literarios tienen utilidad práctica. Es decir, yo no leo un manual para pasar el tiempo, leo un manual porque necesito entender cómo funciona cierto aparato, cierto objeto. Entonces, eso es un texto no literario. Tienen utilidad práctica. ¿Para qué me sirve el manual? Entonces vamos a poner tipo de texto no literario con utilidad práctica. Aspectos de funcionamiento. A ver, aguante. Estaba sacando todos los deberes. Dice. A Entonces, ver. esto es un manual. Es un tipo de texto no literario, es decir, que sirve para algo práctico, que resume aspectos de funcionamiento de un objeto. Aparte de los objetos, también hay manuales de asignaturas y también hay manuales de programas de acciones. Todo esto tiene manuales. Inclusive las recetas son parte de los manuales porque nos explican cuál es el proceso para realizar o para obtener un resultado. O sea, son también como instrucciones, ¿sí o qué? ¿Son qué, Martín? Como instrucciones, ¿verdad? Instrucciones. Exactamente, eso es un manual. El que explica una a una las instrucciones. Bien, Martín. Sí, esa palabra no encontraba cuando diera explicación hace rato. Listo, muy bien. Vamos a ver cuál es la utilidad de los manuales. Por lo general, ¿en qué encontramos un manual? ¿En qué encontramos?
Pasos para realizar el objeto. Ya, muy bien, Miguel. Los pasos para realizar algún objeto. ¿En qué más hay un manual? En la realidad, si buscamos en nuestra casa manuales de qué tenemos, O sea, De por ejemplo, tenemos, cocina, póngase, para armar recetas. una refrigeradora. ya el manual de la ¿Cómo armas una refrigeración, refrigeradora? bien, se va. Claro que hay, ve. Manuales Receta de cocina. Los recetarios para cocinar. los recetarios también son parte de, bien, Martín. ¿De qué más tienen manuales en la casa? ¿Del celular? Manual de un juego, de cualquier aparato electrónico. Exacto, muy bien. Man- Manual de manuales de juegos de mesa. Entonces, ¿para qué servirán en síntesis los manuales? Para explicar y que tengan Para una... guiar, Para guiar para y para guiar a hacer para que puedan algo. entender algo. bien, Nicole, bien, Martín. Entonces, vamos a decir que los manuales sirven para comprender de forma sencilla. La primera utilidad de los manuales es que sirven para comprender de forma sencilla. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de que yo lea el manual, entiendo cómo funciona lo que yo deseo. Sé cómo funciona mi celular, sé cómo funciona ese aparato electrónico, etc. Entonces, sirven para comprender de forma sencilla el funcionamiento del objeto. Y también me sirven para acompañar el proceso de construcción. Cuando decimos proceso de construcción, por ejemplo, sus hermanos pequeñitos les compran algún objeto que viene en piecitas y sus papás están obligados a leer el manual para saber cómo se construye lo que le acaban de comprar. ¿Sí les ha pasado? Como en los Legos, ¿no es cierto? Como Dicen. los Legos. Muy bien, Martín. Todo tiene un manual para que puedan acompañar. Oye, ¿cómo poner un Lego? Pero ¿cómo vas a armarlo? Pues ahí. Y luego también nos sirven para conocer temas en específico. Ya, para eso nos sirven los manuales generalmente, para esas tres cosas. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de manuales que nosotros conocemos. Vamos a ver que tenemos dos tipos de manual principalmente. El primer manual se denomina manual técnico. Este manual técnico es aquel que me sirve para entender y construir objetos, acciones o programas. Es decir, todos los que tenemos en la casa son que nos explican cómo prender la refri, cómo apagar la luz, etcétera, son manuales técnicos, porque me sirven para entender y construir objetos, es decir, algo que es práctico. Por ejemplo, cómo construir, cómo hacer una pared, cómo hacer una receta. Todos esos son manuales técnicos, porque me sirven para entender y construir objetos concretos. Todo esto de aquí es concreto, es decir, algo que sí existe en el mundo real, es objetivo, el manual técnico. ¿Está claro? Sí, no, tal vez. Sí, ¿Cuál? profe. Ya. Entonces, como está entendido lo que es el manual técnico, vamos a pasar al siguiente tipo de manual, que se denomina manual de estudio. Estos Hice una manuales, pregunta. dígame, Martín. O sea, el manual que viene en el auto es un técnico, ¿no es cierto? Los manuales que vienen en el auto son técnicos porque son para acciones concretas, algo que sí existe y se puede ir haciendo paso por paso. Ya. Estos son técnicos. Ahora vamos a ver que tenemos también manuales de estudios. Y estos manuales de estudios nos sirven ya no para construir ni nada, sino nos sirven para Son resumir. como los temarios. Son como los temarios o los libros de cada una de las asignaturas. Sirven para resumir conocimiento. O los organizadores gráficos, ¿verdad? Los organizadores gráficos. Esto es abstracto. Es decir, alguien más hizo el trabajo por nosotros. Por ejemplo, el libro de lengua y literatura, alguien más investigó, leyó, analizó, resumió, planteó cada uno de los temas e inclusive los acompañó de talleres. Este es un manual de estudio, el que alguien más aplicó todo ese proceso para redactarlo.
Y los libros de sus asignaturas son manuales de estudio. ¿Será que el libro de lengua y literatura es un texto literario? Sí. Sí. A ver, esa pregunta nos la va a responder. Mientras vayan Yo pensando. no, paso. Nos va a responder Magus. Magus, ¿será que el libro de lengua y literatura es un texto literario o no literario? No, porque es no literario porque ayuda a aprender y no está embelleciendo nada, solo te está dando información. Muy bien, Magus. Entonces, no es literario porque no leo el libro de lengua y literatura para pasar el tiempo, sino leo para poder aprender. Muy bien. Listo. Ahora que hemos visto que tenemos dos tipos de manuales, ¿qué tipo de manual, cuál de los dos creen ustedes que estamos en capacidad de realizar? ¿Será que podamos hacer un manual de estudios? ¿Será? Que podemos hacer nuestro propio. O sea, sí podría ser por lo que tenemos el internet, podríamos buscar un poco ahí. Sí lo podemos hacer, como dice Matías, pero tomaría mucho más tiempo el proceso. Entonces, vamos a empezar por este de aquí, que es el más sencillito y que vamos a trabajar hoy. Vamos a hacer un manual técnico. Entonces, por favor, quien esté en su compu, abra un documento de Word y quien esté en el cuaderno, trabaje en el cuaderno. Ponga, por favor, aplicación. Antes de este Listen. Lo que dice concreto, ¿para qué va? Es decir, que concreto se refiere a algo que es real. Cuando yo leo un manual técnico, tengo como resultado un objeto en la realidad que sí existe. Por ejemplo, sé cómo... ¿Pero eso va para manual técnico o el de estudio? Es técnico, es parte de lo técnico. Porque el de estudio es abstracto, es decir, te ayuda solo a construir el conocimiento. Es algo que no existe en el mundo real. Entonces vamos a ver cuál es el proceso para realizar o redactar un manual técnico. Entonces, prepárese, por favor, porque a medida de que vayamos viendo este proceso, cada uno va a ir elaborando su manual. ¿Listos? ¿Ya abrieron su documento? ¿Qué documento? Para redactar un manual. Ah, estoy en el cuaderno, listen. Entonces, dan el cuaderno. Listo. Vamos a empezar. El primer paso para redactar nuestro manual es escoger el objeto principal o de trabajo. Aquí voy a escoger sobre qué quiero, voy a responder, en esta parte voy a responder esta pregunta. ¿Sobre qué quiero escribir mi manual? Quiero escribir mi manual. Es decir, voy a observar a mi alrededor ahorita y voy a escoger una de las cosas para escribir un manual. En mi caso, yo voy a hacer un ejemplo de manual va a ser sobre el funcionamiento de Zoom. Funcionamiento adecuado de Zoom. Ese va a ser mi manual. Cada uno de ustedes piense de qué va a escribir su manual. Madre, maricón de mierda. ¿De qué vas a escribir el manual? ¿De qué van a escribir el manual? Pauli, ¿de qué va a escribir su manual? Oigan, no se duerman, pues. Martín López, ¿de qué va a escribir su manual? De microondas. Ya, está muy bien. Puede ser, es algo que ustedes sepan cómo funciona. A ver. Sebastián, ¿de qué va a escribir su manual? No sé, profe, tal vez de algún videojuego. ¿De algún videojuego? No sé. Bien. Bien, muy bien. Hay chance de hacer un esfero Eso es algo muy o sencillo. algo más complicado. Manual, pero algo más que ustedes sepan cómo funciona. Ustedes son expertos en Y tecnología. ya mi teléfono, ya. Manual. Luego de eso, como segundo paso, vamos a plantear un objetivo.
vamos a plantear un objetivo para la redacción de mi texto. Y aquí voy a responder la pregunta: ¿para qué servirá mi texto? Recuerden que para qué servirá mi texto va a estar dirigido a un público específico. Y voy a poner aquí objetivo. Recuerden que los objetivos siempre inician con un verbo en infinitivo, es decir, los que terminan en ar, el, ir. Y mi objetivo va a ser dar a conocer los pasos para usar Zoom de forma adecuada. Es decir, aquí cada uno de ustedes va a proponer un objetivo al texto que va a redactar. En este caso, cuál es el objetivo de su manual. Y luego de proponer el objetivo vamos a hacer la fase más larga. Y esta fase es la fase 3. Vamos a enlistar. Vamos a enlistar de forma ordenada los pasos a seguir. Y para enlistar de forma ordenada los pasos a seguir, vamos a tomar en cuenta lo siguiente: la lógica. Por ejemplo, si yo quiero hacer un manual de Zoom, yo voy a poner primero abrir Zoom y luego encender la computadora, ¿verdad? Sí, puedo poner así. No puedo poner así porque no tendría lógica. La primera cosa que deben tomar en cuenta para hacer esta lista es la lógica, que las acciones que vayan a escribir sean adecuadas. Esa es la lógica. Luego, cada una de las acciones debe estar estructurada de la siguiente forma: un infinitivo, es decir, terminación ar, er, ir, debe iniciar. Todos los infinitivos deben estar al inicio. Y cada acción debe ser una acción concreta. Por ejemplo, punto 1, encender el computador. Recuerden que cada una de las acciones que yo vaya escribiendo deben llevarle a quien lea a realizar algo. 1, encender el computador. 2, voy a poner ingresar computador. Y voy a continuar 3, 4, etcétera, y los pasos que necesite, teniendo en cuenta estas 3 características que notamos aquí: la lógica, los infinitivos y la acción concreta. Eso debe estar tomado en cuenta. Y entonces, como evidencia de la actividad que hemos trabajado hoy, me van a enviar su archivo o la fotografía de lo que han trabajado. Recuerden que si no tiene como nombre el formato que habíamos visto al inicio, les voy a revisar la tarea. Así que manden con... A ver, Licen, ¿puede volver a bajar, por favor? Me quedé en el punto 3, por favor. Ya. Entonces, su manual debe estar así: manual para tal cosa. Aquí van a poner el objetivo, luego ponen instrucciones, y luego empiezan a hacer la lista: 1, 2 y hasta lo que acabe. Y ya estaría listo su manual técnico. Entonces tenemos que mandar lo que trabajamos y el manual, ¿no es cierto? Sí, tienen que enviarme el manual. Recuerden que el archivo debe estar guardado como yo les indiqué. Y tampoco se olviden de que esto aplica para todas las asignaturas. Inclusive los deberes que envíen de informática también deben ser enviados con esto. No se olviden de eso. Ya. Profe, ¿puede volver a la primera página, porfa? Aguanta, déjame tomar foto ya. O sea, profe, Ya vea. puede volver a la primera página. Profe. Dígame. Honestamente, ¿qué le mandamos ahorita? Me van a mandar el archivo del manual si redactaron en su compu. Y si no redactaron en su compu y lo hicieron en el cuaderno, entonces, por favor, suba la fotografía de lo que trabajó en el cuaderno. El manual completo tienen que enviarme. Con este formato. ¿Hasta qué hora, profe? ¿Hasta qué hora? Hasta las 4. Solo hacemos un manual de lo que sea. Exacto. Manuales de tema libre de presentación. Pero deben estar consideradas las cosas que les acabé de decir. Los infinitivos, la lógica, todo eso debe estar.
¿Tenemos que mandarle lo que copiamos de toda la clase o eso no? Por esta semana, eso no, porque algunos trabajaron en la compu. Solo envíen el manual, pero después ya los Pruebas documentos para ver los pasos de nuevo. Ponga de nuevo los pasos ya, perfecto. Ahí está. Perfecto. Puede volver a la primera página, profe. Ya, espere un momentito, Martín. ¿Ya? No se enoje, señor Belluz. Ya. Con sueño. Y eso sería todo lo que tienen que enviar. Ay, aquí toca mate, loco. Ahora, como adicional, revisarán sus correos, por favor. Y manténganme informado de lo que sea. Y eso sería todo, muchachos. Son libres para ir a su siguiente clase. Listen. Evitan. ¿Qué pasó? Listen. No me acuerdo cuándo tuvimos historia, pero el día que tuvimos historia, siento que nos tomó una prueba, ¿no? Así complicada y no nos dio como que lo suficiente clase como para hacer esa prueba, loco. Y yo sé que 7 sobre 20. Listen, puede bajarle un poquito el documento, por favor. Ya. Listo, muchachos, son libres para ir a su clase. Mañana ya nos conectamos para hablar sobre... No, quédese. No, todavía no, profe, espere. Profe, o sea que ahorita solo le mandamos lo que hicimos en clase y nada más. Solo mándenme lo que hicimos en clase. Eso deben enviarme. Ah, ya. ¿Y el manual cuándo le enviamos? El manual tienen que enviarme hoy. Deben enviarme el manual terminado. Los apuntes es lo que no me van a enviar hoy. Hoy me van a enviar solamente el manual terminado. Pero solo un momento, que no vi bien los pasos 2 y 1. Bueno, Listen, te quiero mucho. Adiós. Chicos, cuídense. Mañana me digan cuáles son los... Chao, profe. Chao, chicos. Son libres.